un nuevo fin de semana y estamos aquí otra vez en la cuarta pared para otro programa. En este caso será el periodismo y como no podía ser de otra manera, lo vamos a opinar quienes no somos periodistas. Así que vamos a tener un programa seguro lleno de críticas, de aspectos positivos y rescatables también, pero también de lógicas que muchas veces no se comprenden dentro del periodismo o no se estudian como periodismo, pero que son estudiadas por otras ciencias y por otras maneras de observar, como ser la sociología, la filosofía, la ciencia política, etc. Así que no se pierdan el programa que estará por demás interesante. Ya volvemos. Bueno, vamos a empezar el programa. Ya les he comentado, el tema será periodismo, pero para tratarlo estamos con un invitado. Mauricio Zárate, él es abogado, un gusto tenerte aquí. Gracias, querido Sergio. Gracias a AppTV y gracias a Cronistas Latinoamericanos por la invitación. Y encantado de estar acá. Muchas gracias por participar y bueno, vamos a empezar con el primer clip, por favor. ¡Taxi! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Hey, hey, hey, hey! Lléveme al Boston Globe en el Boulevard Morrissey. No tome la 93, tome la avenida Dorchester. Robbie, es increíble. Law supo lo de Gaghan durante años, no hay duda. Hay una carta para Law de una mujer, Margaret Gallant, que vivía en Jamaica Plain a principios de los 80 cuando Gaghan estaba allí. Escucha, nuestra familia está arraigada en la iglesia. Nuestro deseo es proteger a la Santa Orden, incluso en medio de la agonía que sentimos por los 7 niños de nuestra familia que han sido violados. 7, Robbie, 7 niños. Se nos sugirió que guardáramos silencio. No cuestionamos la autoridad de la iglesia hace 2 años, pero dado que el padre Gaghan sigue en su parroquia, se la envió a Law, y Law no hizo nada. Otra carta para Law del mismo año. Escucha esto. Un comentario sobre la reciente asignación del padre Gaghan como sacerdote de St. Julian Weston. El padre Gaghan tiene antecedentes de relaciones homosexuales con niños pequeños. Tengo entendido que su reciente partida de St. Brendan se debió a este problema. Me pregunto si el padre Gaghan no debería limitarse a trabajar los fines de semana mientras realiza alguna clase de terapia. Estoy muy agradecido con usted por su constante preocupación. De mi mayor consideración, Reverendo John Darcy, obispo auxiliar de Boston, 7 de diciembre de 1984. ¿Un obispo auxiliar escribió eso? Sí. Es increíble, ¿no? Mostró disenso. Digo, ¿cuándo Gallant la escribió? En el 84. Y Law la ignoró. ¿Cómo ignoras una carta como esa? Los tenemos. No se pueden leer estas cartas y pensar en algo más. Es la prueba. Sí, es la prueba. Bien hecho. ¿Se lo llevamos a Ben? No, aún no. ¿Por qué? Tenemos a Law, listo. No, tenemos a Law cubriendo un sacerdote. Hay otros 90 implicados. Sí, lo publicaremos, pero tenemos que publicar esto ahora. No me apresuraré con esta historia, Mike. No tenemos opción, Robbie. Si no nos apresuramos, alguien más encontrará estas cartas y arruinará la historia. Joe Quimby del Herald estaba en el maldito tribunal. Escribiremos una historia preliminar y vigilaremos a los del Herald. Mantendremos vigilados a los del Herald si lo publican y lo hacen mal. La iglesia lo enterrará. Tenemos que hacerlo ahora. Mike. ¿Qué? ¿Por qué dudamos? Barron nos dijo que atrapáramos a Law y lo tenemos. Nos dijo que atrapáramos al sistema. Necesitamos algo generalizado. Es lo único que le pondrá fin a todo esto. Llevémoslo a Ben y que él decida. Se lo llevaremos a Ben cuando yo lo diga. ¿Y cuándo, Robbie? ¿Para cuándo? Lo sabían y permitieron que pasara. ¡A niños! ¿Entiendes? Podrías haber sido tú o yo. Podría haber sido cualquiera. Tenemos que hundir a estas lacras, demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo. Ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito papa. ¿Terminaste? Sí, terminé. Esto es una mierda. Bueno, regresamos después de ver esa escena de Spotlight y yo te quería preguntar, Mauricio, ¿por qué has traído esta escena y qué es lo que significa para ti, ¿no?, este cuarto poder? Bueno, en primer lugar, justamente es la muestra de la relación entre
supuesto cuarto poder que evidentemente tiene un poder, que tiene una influencia en la sociedad, versus un poder sumamente institucional, un poder demasiado poderoso como es la iglesia. Y algo divertido, me parece, es cómo el periodista se enfoca en no podemos permitir que otros medios nos lo ganen, no podemos permitir que nosotros como periodistas no saquemos el jugo de esto, pero después el tipo se indigna totalmente y dice, estamos hablando de niños, o sea, muestra primero el lado profesional y si quieren egoísta del periodismo y después el lado totalmente humano de la persona. Bueno, a ver, yo te tengo acá una pregunta que es, cuando se habla del periodismo como cuarto poder, se lo trata de equiparar a ser una contraparte, digamos, de los poderes que están institucionalizados y esto es bien importante, cada poder del Estado, digamos, tiene también contrapesos, ¿no? Ahora, lo que yo siempre he visto en el periodismo y lo que no me agrada muchas veces de la forma de hacer periodismo es que el periodismo no tiene un contrapeso, porque quienes quieren hacer un contrapeso o decir algo en contra de algún periódico, de algún canal o whatever, terminan siendo enemigos de la libertad de expresión, digamos. Cuando en realidad muchas veces el periodismo tiene sesgos muy grandes que no es capaz de reconocer, sobre todo en los temas políticos, ¿no? Porque, no sé, no hay ningún problema en que un periódico X reconozca que es fan del Bolívar, pero sí hay problema en que reconozca que funge como casa de campaña de determinado partido político, ¿no? Entonces, entre reconocer una y otra parece que hay gran distancia, ¿no? ESPN no tiene problema en reconocer que es pro-Messi, digamos, y en el deporte muchos de los periódicos a nivel mundial lo reconocen, ¿no? Prácticamente dicen, yo soy de este equipo y no me importa, pues voy a hacer publicidad para este equipo, voy a darle más arenga a tal jugador o algo por el estilo. Y en la política pasa lo mismo, solo que no hay esa honestidad o cinismo, puede ser cualquiera de los dos, de aceptar, ¿no? Es muy difícil de que el Clarín diga, sí, yo soy de derecha, digamos, o soy un centro liberal o algo así. O que Página 12 diga, en efecto, yo soy kirchnerista y peronista y no voy a hablar bien jamás de otra cosa que no sea eso, ¿no? En Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el contrapeso también que puede tener el periodismo y por qué no lo tiene? Es bien curioso lo que dices, porque justo yo te iba a poner el ejemplo de Argentina. Yo no creo que Página 12 se guarde su ideología o su línea editorial. El Clarín quizás un poco más, porque además es el grupo Clarín, ¿no? Pero tampoco veo que se guarden mucho lo que ellos piensan. Y pasa lo mismo con España, ¿no? Tienes el Español, OK Diario, que son abiertamente de derecha. Y tienes un medio más grande, pero al mismo tiempo un poco más tibio, que es El País, que es un poquito socialdemócrata. Me parece que no se lo guardan tanto, pero ya en lo que viene a ser los contrapesos e incluso las contrahegemonías, ¿no? Porque podemos hablar de los medios como creadores de hegemonías, y en ese sentido es muy fácil decirte que un medio debería tener a otro medio como contrapeso, como contrahegemonía. Del mismo modo que se tiene al Clarín y que se tiene a Página 12, en todos los países deberían de haber, insisto, diversos tipos de contrapesos. Ya poniéndonos muy gringos. Pero eso cómo crea contrapesos de verdad, porque bueno, los estudios lo que muestran es que la gente cada vez elige la opinión pública de acuerdo a sus intereses, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me interesa el ecologismo, voy a leer el periódico ecologista y no el periódico que es no ecologista. Lo mismo, digamos, si yo soy de izquierda voy a leer los periódicos de izquierda y no los de derecha, si soy de derecha voy a leer los de derecha y no los de izquierda. Entonces ahí, y es un fenómeno que ocurre crecientemente, probado, digamos, la gente comienza a encerrarse precisamente en esta burbuja, más con lo que son las redes sociales, que tiene este efecto de más o menos, creo una comunidad ficticia con falsas interacciones, pero donde todas las interacciones corresponden a lo que yo creo, ¿no? Y en esa falsa interacción me voy haciendo la idea de que lo que yo creo es correcto porque tengo un montón de personas parecidas a mí, entre comillas, que opinan lo mismo, ¿no? Cuando en realidad esto no es así y es una falsa interacción. Pero el hecho de que haya un país y haya un mundo, por ejemplo en España, que son como que dos polos opuestos, uno más socialdemócrata, el otro más centro liberal, o tal vez un poquito más allá, digamos,
no crea realmente un debate público, ¿no? Lo que crea es como una militancia en el medio, en lugar de crear un debate. Había un político que decía, hoy se milita en los medios, por eso hay que invadir los medios, ya no se milita en el cuartel del partido, digamos. Claro, y hay muchos líderes políticos que sin ningún tapujo dicen mi verdadera oposición son los medios de comunicación. Pero en ese sentido, a ver, en primer lugar, me parece que le estás dando mucho valor a la elección de la gente. Creo que en realidad la gente podría llegar a tener una especie de lavado cerebral en muchos casos. Es decir, los medios de comunicación de verdad llegan a influir tanto que cortan tu libertad de pensamiento. Eso en primer lugar. Obviamente, estoy generalizándolo un poco, pero al final así se crean las hegemonías, ¿no es cierto? La hegemonía cultural parte justamente de que la cultura domine al ser. Y eso pasa. El medio de comunicación que dices no lo voy a leer nunca, puede llegar a atraerte tanto que corta tu libertad de pensamiento. Claro, o sea, entiendo lo que vos me estás tratando de graficar y lo comparto parcialmente, digamos. Tiene que ver mucho con la idea de la cultura de masas, ¿no? De cómo se va creando cultura de masas y donde, digamos, la línea entre el emisor y el receptor es plenamente vertical y no existe una interacción. Sin embargo, yo creo que esto ha ido mutando, ¿no? Un poco. Y mutando no en el sentido... Yo creo que el periodismo y la industria del entretenimiento, en efecto, son aparatos ideológicos, como lo hemos conversado en algún programa que hemos tenido acá con otro invitado. Pero no creo que todos estén cortados en un sentido uniformizante o homogenizante. Más bien en un sentido de una hegemonía selectiva que es que incluso en los espacios disidentes, digamos, está la ideología dominante, digamos, la ideología universal. Entonces, coopta tanto los medios de derecha como de izquierda, sí, pero por más allá de eso, es más efectiva aún porque hace que los que son de izquierda, por ejemplo, y leen un periódico alternativo o algo así de izquierda, igual como ese medio está invadido de esa lógica, de esa hegemonía universal y de esa ideología universal, tenga los rasgos del poder, pero mucho más en específico, ¿no? Lo mismo en el caso de los otros y mucho más fuerte. Sin embargo, igual en nuestra era, digamos, podemos decir, lo que priman es una diversificación completa de contenido multimedia, ¿no? En redes sociales, en Instagram, en Facebook, revistas alternativas, etcétera. Cronistas latinoamericanos, desde lo que hacemos este programa, es una revista alternativa. Sin embargo, esto también corresponde a un patrón, ¿no? Había un autor, bueno, un gran autor en realidad, que es Jürgen Habermas, que toca la teoría de la comunicación precisamente en esta época, y lo que él agarra es más o menos que el círculo de especialistas antes era muchísimo más reducido y la masa receptora muchísimo más amplia. Como si haríamos un círculo, ¿no? La masa receptiva y acá el círculo de especialistas mucho más chiquito. Lo que él dice es que en la era en la que vivimos se ha democratizado la comunicación y el ejercicio de la comunicación. Entonces la la esfera de especialistas crece porque cualquiera puede ser un especialista y la masa de receptores se reduce y como que entra incluso en la masa de especialistas, ¿no? ¿A qué va esto? A que un influencer puede tener la misma cantidad de reacciones o más en una determinada opinión o información política que un periodista de alguna cadena o algún político, digamos. Entonces ahí hay otro tipo de interacción, ¿no? O sea, es una comunicación que ya no viene necesariamente de manera vertical, sino que está, entre comillas, un poco más democratizada, pero que sigue percibiendo la misma carga ideológica muchas veces, porque somos sujetos que tenemos una carga ideológica, y no me refiero a esto con una ideología de yo soy de izquierda, yo soy de derecha, no, sino la carga ideológica universal que tiene la época en la que vivimos del capitalismo tardío, ¿no? Claro. Ahí, tocándote muy poquito a ver más, él plantea mucho el tema de la libertad y voy a tocar a ver más con un tema ligeramente aburrido que vienen a ser los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. Al final la libertad de expresión no es solamente poder comunicar, sino literalmente poder recibir muchos tipos de comunicación. Es decir, que no te digan tú no puedes recibir este tipo de comunicación. Eso ya corta. Y justamente Habermas va con esta línea y dice, todos deberíamos de poder elegir el medio de comunicación que queremos, los medios de comunicación que queremos.
y ya planteándolo un poco con tu primera y tu segunda pregunta, en gran medida la forma de democratizar y no justamente hacerlo totalmente selectivo a los medios de comunicación y no decir yo solamente voy a leer el Clarín, yo solamente voy a ver Telefe, versus yo solamente voy a ver Página 12, y etcétera. Creo que es la lógica de que las personas se den cuenta de que entre más información tengan, tienen que ser más inteligentes. Ya, vamos a charlar de eso al volver del siguiente clip, por favor, y seguimos conversando. Lo seguro sabía. Por eso reaccionó así. Sabía que había otros. Creo que esa historia es más importante. ¿Más que 50 sacerdotes? Si vamos de arriba hacia abajo, sí. Pero las cifras indican que el clero superior estaba involucrado. Pero no hace más que eso, indicar. O sea que si publicamos un artículo sobre 50 sacerdotes pedófilos de Boston... Mike. Terminarán en la misma pelea que terminaron con Porter. Llamarán mucho la atención, pero no van a cambiar el mundo. Tenemos que concentrarnos en la institución, no en el sacerdote individual. Práctica y política. Muéstrenme que la iglesia manipuló el sistema para que estos sacerdotes no enfrentaran las denuncias y que llevaron a esos sacerdotes a otras parroquias una y otra vez. Muéstrenme que fue sistemático y que fueron órdenes de arriba. Parece que iremos en contra de Law. Iremos contra el sistema. Haz una lista de las víctimas que tenemos. Empieza a llamarlos. Y llama a Matt si necesitas ayuda. Estamos de vuelta después de ver esta fantástica escena. Bueno, Zeta, vamos a seguir con el diálogo que estábamos manteniendo, pero dime por qué has escogido esta escena, qué es lo que te trae a la mente, qué ideas, para que podamos igual seguir platicando al respecto. Bueno, insisto, es el tema de cómo los medios de comunicación, como el periodismo, justamente debería de servir a la sociedad a partir de crear un equilibrio versus los poderes institucionales. Y vuelvo al tema de la iglesia, ¿no? Vuelvo al tema de que exista un poder tan grande, tan intocable, y que al final quien lo va a enfrentar no necesariamente va a ser el gobierno, no necesariamente va a ser alguna ONG, sino que podría llegar a ser el periodismo, ¿no? Como una labor social del periodismo. Perfecto. Tú mencionabas en el segmento anterior, digamos, cómo el periodismo igual tiene esta capacidad, digamos, de crear una opinión pública y que esta opinión pública termine produciendo una determinada narrativa o discurso que se vuelve el principal, ¿no? El que tiene primacía. No diré todavía hegemónico, pero el que tiene primacía respecto a una determinada temática. Ahí estábamos charlando un poco de la hegemonía y precisamente mi problema que se da con la idea que planteas es que ninguna comunicación que sea plenamente vertical, digamos, puede crear hegemonía per se, porque la hegemonía lo que rescata son ideas, postulados y demandas también de los de abajo. Entonces la hegemonía se construye como una inestabilidad estable o estabilidad inestable, digamos. En tanto juega con esto de que obviamente los valores de los dominantes son los que priman, pero no en una medida de estricta dominación y nada más, sino se crea un proceso hegemónico cuando se es capaz de incluir también algunas demandas de los de abajo para que estos sientan que están siendo incluidos, ¿no? Y que muchas veces se convierte en esta idea de estar siendo incluido una especie de revolución pasiva, ¿no? Piensas que estás subvertiendo el orden, cuando en realidad lo que estás haciendo es fortalecer a largo plazo, sí, a pequeño plazo, digamos, incomodar, pero a largo plazo terminar fortaleciendo, porque tú estás más contento con lo que termina siendo el mismo sistema con un par de modificaciones, ¿no? A ver, es que más allá de lo que se cree, no toda hegemonía es negativa. Y no es que toda hegemonía parte de ser negativa en todo momento. Justamente lo que tú indicas de la interrelación entre, si quieres, las masas y el punto hegemónico, al final terminan siendo sumamente importantes, no solamente porque es lo que hace que la hegemonía siga siendo hegemónica, sino también porque es lo que crea ligero orden. Y al final, la hegemonía sí busca orden.
O sea, sí busca, que no es lo mismo que establishment, ¿no? Pero sí busca, en cierto modo, un punto de equilibrio. Y eso es lo que cree la propia hegemonía. Y aterrizando ligeramente con el tema de los medios de comunicación y del periodismo, al final el periodismo en realidad tal vez busque en cierto modo un poco de desequilibrio o de desorden, pero no necesariamente que atente contra la hegemonía, ¿no? Yo no creo que haya hegemonía per se también, creo que hay construcción de procesos hegemónicos. Ya. Que es muy diferente, ¿no? La hegemonía, creo, por la misma condición que tiene de estar constantemente realizándose, es imposible que llegue a un punto en el que sea hegemonía pura, digamos, sino es un proceso hegemónico que se revierte también a través de una contrahegemonía que aspira a tener un proceso hegemónico también. Entonces, la hegemonía en ese sentido, yo comparto el punto en el que es irreemplazable, o sea, no va a haber un momento en el que no haya hegemonía, digamos. Siempre va a haber hegemonía. Que respecto a la hegemonía, sea mala, sea buena, yo creo que siempre van a haber matices, ¿no? Lo que yo trato de graficar más o menos es que dentro de estos procesos hegemónicos hay ciertos intereses que en efecto siempre están puestos como supremos, digamos, y que muchas veces los medios de comunicación también van inflando, ¿no? ¿A qué valores me refiero con estos? Como tú has mencionado al principio, el periodismo muchas veces es un aparato ideológico, ¿no? Y al ser un aparato ideológico, ¿cómo se convierte en esto? Al crear opinión pública, al determinar y al nutrir determinadas narrativas políticas o algo por el estilo. Y termina la mayoría de los casos como que dando mayor, buena voluntad, digamos, a aquellos valores que corresponden con una lógica, ¿no? Con una lógica que plantea, algunas condiciones materiales, digamos. Vamos por cosas un poquito más sencillas, ¿no? El hecho de que haya dueños de los medios de comunicación también crea el problema de que pueda haber dueños de la información y la creación de opinión pública, ¿no? Y en esta problemática, digamos, que existe entre los dueños, muchas veces se olvida también lo que te planteaba al principio, ¿no? Que el periodismo requiere también contrapesos, ¿no? Que yo no creo que tengan que ser necesariamente otros medios, por esto que te he dicho de que están bastante segmentados las categorías en las que uno va a los medios, pero que es necesario problematizar, digamos, la cuestión de que los medios los dirigen ciertas personas, ¿no? Y los dirigen personas que tienen recursos y que tienen intereses determinados. Y ojo, eso no es una narrativa en pro de las iniciativas estatales, porque las iniciativas estatales en la gran mayoría de los casos terminan siendo medios que abusan del dinero público, ya también para un partido que cree que al ganar el gobierno ha ganado el canal, digamos, ¿no? O algo por el estilo. Pero este panorama, digamos, que se plantea, donde hay una reproducción de valores a través de una cuestión material como es la propiedad dentro de los medios de comunicación, es algo que sí se plantea, ¿no? Alrededor del mundo no vamos a decir que Disney Channel, digamos, que tiene cadenas, Fox Sports, ESPN, tiene noticias, todo, pero por abajo, ¿no? Porque no es que pone Disney a todo, digamos, sino que trata de segmentar bien su público. No vamos a decir que no trata de dar una idea determinada a nivel político, digamos, ya más que a nivel político, a nivel de valores, ¿no? De valores políticos y de ideales políticos en los que priman determinadas cuestiones, ¿no? Como es, voy a alcanzar la felicidad, por ejemplo, a través de este hedonismo liberal que me lleva a comprarme todo y a llegar a un gran consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, son muchos puntos los que me planteas, todos muy divertidos además. Es que está el punto justamente de que al final el periodismo a priori podría llegar a buscar la verdad. Y ahí nos vamos a la pregunta retórica bastante ridícula de quién es el dueño de la verdad. Y posiblemente quien sea el dueño del medio de comunicación, quien tenga poder de influencia del medio de comunicación, podría llegar a ser el dueño de la verdad. No sé, medios de comunicación sumamente grandes, que prefiero no mencionar, podrían llegar a ser los dueños de la verdad respecto a política.
los medios que tú mencionaste, Fox e ESPN, que ahora pertenecen a una misma institución, podrían llegar a ser los medios de comunicación dueños de la verdad del deporte. En Latinoamérica lo son, ¿no? Claro, o sea, para no ser muy políticos en esto, o sea, hay un establishment que quiere que Messi sea el mejor jugador de la historia y que quiere constantemente, por ejemplo, denigrar a Cristiano Ronaldo. ESPN es prueba viva de ello, que todos los programas es, no, que Cristiano Ronaldo no está, aunque Cristiano tenga mejores estadísticas en muchos rubros de Messi, que decir, no, que no es así, que ser un empujabalones, que penaldo, que mil cosas más, donde no prima realmente la verdad en un sentido estadístico y de análisis del juego, sino la verdad en un sentido de, papá, soy argentino y viva Messi, digamos. Y pasa lo mismo en España con AS y Marca, que hacen lo contrario, ¿no? Que tratan de minimizar los éxitos de Messi. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia? Y es lo que tú has dicho. Posiblemente en Latinoamérica no tienen un contrapeso. Y por eso yo sigo creyendo en serio que uno de los contrapesos de los medios de comunicación son los demás medios de comunicación. Cosa que en Latinoamérica, por ejemplo, es muy difícil conseguir a medios de comunicación, aunque sí tal vez a periodistas, que te digan, no tienes que ser tan fanático de tal rubro, de tal jugador, de tal equipo. Pero en España, en cambio, está muy claro, y en muchos países, no solamente España, está muy claro que sí existen contrapesos a AS, quien es Mundo Deportivo de Barcelona. Yo creo que ambos van a favor de Messi y tratan de minimizar a Cristiano Ronaldo en muchos de los casos. Pero esa es discusión para otro momento. Así que vamos a ver un siguiente clip. Pero antes de eso, valga aclarar que el mejor jugador de la historia es Cristiano Ronaldo. Ahora sí vamos. Two things I know to be true. There's no difference between good flan and bad flan. And there is no war. Guess who I am? I would like to point out that I am under medical care. And taking medication, the side effects of which have rendered me a little... Quite touching. Well, I also take this opportunity to suggest that equally, I admit to nothing, and I would like my lawyer present. We show, and NSA confirms, there are no nuclear devices on the Canadian border. There are no nuclear devices in Albania. Albania has no nuclear capacity. Our spy satellites show no secret terrorist training camps in the Albanian hinterland. The Border Patrol, the FBI, the RCMP report no, repeat, no untoward activity along our picturesque Canadian border. The Albanian government is screaming its defense. The world is listening. There is no war. Of course there's a war. I'm watching it on television. And who might you be when it's all said and done? My name is Conrad Breen. Who do you work for? Nobody whose name you want me to say, Mr. Young, I promise you. It's all well and good, but when the fit hits the shan, somebody's going to have to stay after school. Who do you suppose that might be? I don't know what you're talking about. The spy satellites show it, Mr. Breen. They show no war. Then what good are they if they show no war? I mean, what are we spending $250 billion a year in the Defense Department? What good are they if they show nothing? And what, are they useless? Are they just broke or what? I mean, what is it? I would like to point out further that these medications taken in conjunction... If there's no threat, then where are you? Let me go you one more. If there's no threat, what good are you? Mr. Breen, you are the threat. I'm the threat. I am the threat. Well, what have I been doing the last 30 years that you haven't been doing? You want to fill me in on that? The last 30 years, Mr. Breen, I have been working to ensure the security of my country. As have we all, that and speaks I would well like to of point you and out for that your the security parents. of this But country... if forced to choose between the security of your country and the security of your job, which would you is pick? not... And while you hesitate, permit me to suggest that they are one and the same, your country and your job. I'm doing my job, Mr. Breen. That's what you see me doing. I'm doing my job, What is it you were doing? I'm That's doing what I my would like job, to know. too. And let me ask you something. Let me ask you a simple question. Why do people go to war? Why do they go to war? I'll play your silly game. Okay, why do they go to war? To ensure their way of life. Would you go to war to do that? I have. And if you went to war again, who would it be against? Huh? Your ability to fight a two-ocean war against who? Who? Sweden and Togo? That time is past. It's over. The war of the future is nuclear terrorism. It is, and it'll be against a small group of dissidents who, unbeknownst perhaps to their own governments, have blah, 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 blah. And to go to that war, you have to be prepared. You got to be alert. The public has got to be alert, because that is the war of the future. And if you're not gearing up to fight that war, then eventually the axe will fall, and you're going to be out in the street. And you could call this a drill, you could call this job security, you could call it anything you like. But I got one for you. You said go to war to preserve your way of life. Well, Chuck, this is your way of life. And if your spy satellites don't see nothing, if there ain't no war, then you can go home and prematurely take up golf, my friend. Because there ain't no war but ours. Thank you. Thank you. Drive carefully. Thank you. Bye-bye.
Bueno, nos hemos puesto calientes aquí, porque cuando uno habla de política relativamente, como ninguno es rico realmente, aunque sea liberal o, o socialista, no hay mucho problema. Pero cuando se habla de Messi y Cristiano Ronaldo, señores, hay una clara disputa y hay claros polos contrarios. Pero bueno, vamos a seguir con la escena que hemos visto y te quería preguntar, ya para volver también después al debate, ¿qué es lo que percibes de esta, no? Bueno, en primer lugar es magnífico, ¿no? Como literalmente, es que son tantas aristas. En primer lugar, como literalmente a un país, porque además no niegan qué país es, ¿no? Como a Estados Unidos no les importa tal país. Vayamos a hacer una guerra, el tema es salvar tu reputación. Eso como primer punto, ¿no? Vamos a fabricar una guerra para salvar la reputación del presidente, porque literalmente el presidente de Estados Unidos vale más que todo este país. Y en segundo lugar, cómo la cinematografía, cómo los medios de comunicación, cómo los medios culturales definitivamente influyen totalmente en lo que viene a ser el punto de vista respecto a un presidente, respecto a un país, respecto a una sociedad, respecto a la importancia y los valores que tú tocabas muy bien de este país, ¿no? Perfecto. Acá me parece algo muy interesante, porque creo que acá, en esta escena, ya hay un giro, por lo menos en lo que tú estás queriendo mostrar. Al principio, digamos, una cara que era el periodismo como esa forma de interpelar a ciertos o a determinados sectores desde la gente común, entre comillas, que ahora pasa al otro lado, que es el periodismo como arma de defender a los de arriba, digamos, ¿no? Que ahí yo creo que hay también muchos matices, porque hay que tener en cuenta que depende de la sociedad a la que nos refiramos, ¿no? Pero hay muchas sociedades, la americana por ejemplo, en cuestión de los grandes medios hegemónicos, donde el acceso de ti a ser un periodista de esa determinada cadena está condicionada por diferentes cuestiones, ¿no? Desde la familia que provengas, la universidad de la que provengas, por ende la plata que hayas tenido para poder gastar en una universidad si no has tenido una beca, o sea, muchas otras cuestiones, ¿no? Y acá lo que tú tocas a mí me parece muy interesante en el sentido de que Jeff Bezos, por ejemplo, compró el año pasado el Washington Post. Jeff Bezos, que es ahora el hombre más rico del planeta otra vez, por cómo cayeron las acciones de Musk, compró este medio y trató de hacerle un tipo, digamos, de línea editorial, que así se llama, si no estoy mal, en el que va más que todo a los valores un poco de libre mercado, digamos, y un poco en contra, sobre todo en un inicio, de las propuestas que hacía Bernie Sanders. Y a eso se dedicaba el Washington Post, ¿no? Entonces, acá está mi pregunta, ¿no? O sea, al reconocer que los medios de comunicación tienen que establecerse a partir de recursos materiales que permitan que se estructuren, digamos, que se compre un edificio, que se pague trabajadores, etcétera, etcétera, ¿cuál es la opción de que los de abajo realmente puedan tener también un medio, ¿no? O sea, en América Latina lo que se tiene mucho en la escuela latinoamericana de periodismo, digamos, al contrario de lo que se tiene en la norteamericana, digamos, que es mucho más vertical, al contrario de lo que teorizó la escuela de Frankfurt acerca de los medios de comunicación en Europa, que tenían un tipo de recepción, en América Latina, precisamente un periodista boliviano teorizó de que la escuela latinoamericana consistía en que desde abajo se trataban de hacer iniciativas populares de comunicación, ¿no? Sin embargo, nunca se puede cubrir el nivel de contenidos, de audiencia, de productos que tiene alguien como por ejemplo Jeff Bezos para meter el dinero que quiera y que sus ideas se escuchen, ¿no? Y que sus intereses, por ende, primen de alguna manera o que se instauren en la opinión pública y en el pensamiento de la gente. En cambio, los que no cuentan con todos esos recursos tienen que pelearla más, ¿no? Hacer un marketing mucho más producido, y estás pidiendo que hagan marketing mucho más producido a personas que probablemente no han ido a una escuela de marketing o que no tienen para contratar marketing. Entonces ahí vemos como incluso una desigualdad material, digamos, de alguien que puede comprarse un medio, alguien que no, y que probablemente ni siquiera puede trabajar en un medio, crea una distancia gigante entre cómo influyes en la opinión pública con tus valores, ¿no? Ya, es bien divertido todo lo que has dicho. Y tienes muchísima razón. Algo muy curioso del tema de
del Washington Post es que literalmente lo que terminó haciendo Jeff Bezos fue salvar a Washington Post. O sea, iba a quebrar Washington Post. Y llegó él y lo salvó. Y evidentemente no es que llegó, lo salvó y les dijo, bueno, sigan haciendo todo lo que siempre hacen y todo lo que ustedes quieran. Yo me voy a mis otras empresas, ¿no? Obviamente llegó a tener cierto tipo de influencia, al menos un poquito importante respecto a libre mercado, no apoyar mucho a tal candidato, pero al mismo tiempo, y esto es algo muy curioso porque también lo planteas con Latinoamérica, al mismo tiempo yo creo que está muy bien que hayan medios de comunicación con líneas tan cerradas, pero el tema es que hayan en todos los ámbitos, ¿te das cuenta? ¿No crees que igual? Es que yo entiendo que hay un marco de personas, digamos, un marco en el que se encuentran las personas que definitivamente están preguntándose en algún momento si este medio no será de tal o de cual, digamos, pero también hay una gran otra parte de personas que no se hacen esa pregunta y no está mal, ¿no? O sea, porque se supone que ellos han crecido con la idea de que el periodismo tiene que ser imparcial, cosa que no es. Pero que muchas veces dicen, bueno, es cualquier periodismo imparcial y en realidad no lo es y no es visiblemente de un determinado tinte político, ¿no? Sea en el país que sea, en Latinoamérica, se tienen un montón de canales que tienen tintes políticos y que reconocen sus tintes políticos y se tiene otra gama de canales, digamos, mucho más amplia, diría yo, que tienen en efecto tintes políticos y que no los reconocen y que la gente tampoco se da cuenta que para mí ahí está el mérito comunicativo que ellos tienen, ¿no? Están comunicando ideas de un bando como imparciales, ¿no? Y ahí es para mí, por lo menos en América Latina, el gran problema que se tiene, ¿no? Hay medios que controlan, digamos, un gran capital y que con ese capital pueden pagar más reporteros, un mejor equipo de marketing, un mejor producto a nivel comunicativo, que terminan creyendo que son imparciales, digamos, o vendiendo la idea de imparcialidad, cuando en realidad no lo son, ¿no? En España hay una queja muy grande, por ejemplo, de eso, ¿no? En España se queja mucho los partidos, digamos, más pequeños de que hay una gran cadena que lo que hace es fortalecer al bipartidismo, digamos, ¿no? El bipartidismo del PP y el PSOE, ¿por qué? Porque los medios dan más espacio, digamos. Según varios partidos es un espacio de 5-1, digamos, en canales de televisión. ¿Y eso a qué corresponde? A determinados intereses que según estos partidos pequeños, digamos, se ha pactado entre las cadenas de comunicación y los partidos políticos, ¿no? A ver, quedándome solamente un ratito en España, porque justamente podemos hablar de contrahegemonía periodística, de manera muy divertida además, porque tenemos los medios gigantes que evidentemente estaban a favor del bipartidismo, ni siquiera de un partido, del bipartidismo, o sea, literalmente acallaban a fuerzas más pequeñas, tanto de izquierda como de derecha, iban a favor del bipartidismo, pero a pesar de esta pequeña, voy a seguir con hegemonía, pero entiendo tu crítica respecto a mi uso de hegemonía, pero voy a usar el término hegemonía, solamente como ejemplo. Luego llega La Sexta, que yo creo, en realidad estoy seguro que tenía muchos menos medios económicos y de recursos humanos que Televisión Española, que es el medio público, y aún así ha ido escalando y ha ido escalando y ha ido escalando a partir de calidad. Obviamente, creer que los dueños y el directorio de La Sexta... Pero muchas veces se critica eso, ¿no? O sea, porque a ver, Vox, digamos, dijo un día algo acerca de las muertes de mujeres por violencia machista y trató de inculpar a los inmigrantes, diciendo en una clara señal xenofóbica, digamos, los inmigrantes son los que matan a nuestras mujeres. Entonces, luego, bueno, eso permitió La Sexta que se diga. Y luego salió un periodista de otro lado que mostró las estadísticas y mostró la falacia ecológica que se había puesto por parte de Vox, ¿no? O sea, las estadísticas mostraban una cosa que Vox entendió como eso, que es una clara falacia ecológica por la cantidad poblacional, la cantidad de personas que realmente entran de ese grupo, porque el grupo podía estar inflado y no correspondía tanto al número de afectados, digamos,
que es algo que pasa mucho, ¿no? Pasa también en Estados Unidos cuando Ben Shapiro, por ejemplo, dice que los negros son más violentos porque cometen más crímenes. Muestra unas estadísticas que tienen una clara falacia ecológica porque no está tomando en cuenta muchísimos otros ejes de esa misma estadística, no otros ejes aparte, sino de esa misma estadística. Y salió un periodista en España que desmintió, ¿no? Y ahí se formó una crítica igual, que era ¿por qué La Sexta o cualquier canal permite que esta persona diga esto? Lo voy a pasar a Bolivia, voy a ser un poco más polémico. ¿Por qué se permite que haya gente que dice que el dióxido de cloro sirve cuando científicamente está comprobado de que no sirve? ¿Por qué? Cuando el periodismo, es cierto, hay funciones en las que es imposible que sepa la verdad, pero hay otras en las que de verdad tiene que tener un sentido crítico de decir, no, pues, o sea, no es que los emigrantes matan más a las mujeres y no se lo voy a permitir decir. Como han cortado a Trump en Estados Unidos. Cuando Trump hablaba sus cagadas, le cortaron así, punto. Estaba hablando de fraude y le cortaron. Todas las cadenas le cortaron porque sabían que estaba hablando macanas, digamos. En España se quejaron diciendo, ¿por qué se permite que dice eso? Cuando el periodismo debería ser, si una persona te dice que llueve y la otra que no, deberías abrir la ventana y ver si llueve y dar esa noticia, ¿no? Eso es claramente sesgado también porque hay muchas veces que hay otro tipo de componentes y que en eso también trabaja, digamos, el componente de la ideología que no nos permite dar cuenta en muchas ocasiones de lo que está por fuera de lo que parecería la fotografía, ¿no? No nos deja ver un poco más el resto del panorama. Pero en estos temas que son un poco más cerrados, digamos, pues yo me pregunto siempre por qué el periodismo no hace nada, ¿no? O sea, ¿por qué hasta ahora hay gente que está bebiendo o inyectándose dióxido de cloro y cuando un diputado va y dice, no, que el dióxido de cloro, digamos, nadie le dice, no voy a poner esto porque es una tontería científicamente comprobado que no sirve y que te vas a hacer daño a la larga, digamos? Y a ver, ahí otra vez igual me lanzas un abanico que es muy divertido por cada punto. A ver, el caso que tú nos cuentas de Vox es bien divertido, entre otras cosas, porque lo que hace la periodista, que para mí es lo hace mal la periodista, es culpa en parte de la periodista, lo que genera. Al final, lo que tenemos que darnos cuenta termina siendo cuál es el límite de la libertad de expresión. Perfecto. Vamos a seguir conversando sin duda, pero nos vamos a ir a ver el último clip que vamos a conversar entre nosotros. Después igual vamos a ver el clip de nuestro invitado Julián Álvarez desde Argentina, pero antes nos quedamos con esta escena. He's dead. Get this shot. Steady hands. Use your zoom. Volvemos, el último bloque del diálogo que vamos a sostener aquí con Mauricio Zárate. Bueno, estábamos viendo este clip que trata sobre todo del amarillismo, ¿no? Que creo que es un tema que en América Latina se reproduce en demasía, digamos. Más aún porque hay medios que se dedican exclusivamente a hacer amarillismo, ¿no? Y muchas veces también esto yo creo que está vinculado con el abandono que ha habido de hacer un periodismo un poco más serio
hacer periodismo de investigación también, que en Bolivia es como que es una práctica que si bien se mantiene, se ha reducido mucho, y que si se compara, digamos, los medios de hace 30 años a los medios que tenemos hoy y a los periodistas que tenemos hoy en contraposición a los periodistas que existían hace 30 años, pues ha bajado mucho el nivel, ¿no? Igual. Y también yo creo que influye en algo el factor de las redes sociales. Acá me interesa tocar un punto en el que es un amarillismo un poco distinto al que se toca en la película, ¿no? Por ejemplo, el amarillismo que más me molesta a mí es el de los feminicidios. Porque para mí es un amarillismo descarado de clickbait, digamos, o de reacción rápida que no contempla el sufrimiento de todas esas mujeres que han muerto, ¿no? De todas esas historias, porque es muy fácil decir 189 muertas este año, digamos, ¿no? Y eso, reacciono, que le doy like o algo por el estilo, que no es en sentido estricto amarillismo, ¿no? Pero que es una forma de utilizar los títulos, utilizar el tipo de redacción que se usa o la forma en la que se cuenta la historia, que se reduce mucho el papel que tienen las personas damnificadas, ¿no? En este caso. Sí, bueno, a ver, creo que esta escena justamente es lo contrario de la anterior película, donde veíamos periodismo de investigación, que veía el tema de la pederastia por parte de autoridades de la iglesia, que veía el tema de pedofilia, versus este periodista que lo que hace es buscar cosas violentas, ¿no? Sabiendo que la violencia vende y llama la atención. Y lo que tú dices es muy cierto. Al final, tocar de manera tan superficial el feminicidio y justamente decir el feminicidio es lo mismo que estos números, es literalmente ningunear el verdadero concepto de feminicidio, ¿no? Que al final es tan profundo, que al final tiene que ver tanto con lo que en verdad es la condición de mujer, porque no solamente la han matado por ser mujer, va mucho más allá de eso, ¿no? Se trata de constructos sociales, se trata de cosas que posiblemente los medios de comunicación se dan cuenta que es muy difícil expresarlos, entonces deciden plasmarlo en 85 muertas en un mes. ¿Qué es lo que pasa? Ya vamos a ir cerrando este bloque, pero me interesa, y seguro lo vamos a tocar en otro programa acerca de los medios alternativos. ¿Qué es lo que pasa con las grandes cadenas que no entienden esto de ser un poco más profundos, muchas veces con este tipo de problemas, que sí lo entienden muchas veces revistas alternativas? Por ejemplo, la revista Vox, digamos, que no es el partido político, es una revista, es otra, tiene otra línea completamente, sí lo entiende, ¿no? Y muchas veces hace reportajes acerca de los feminicidios, digamos, en un sentido no de las personas tal vez, pero mucho más amplio para que realmente uno empatice y entienda que los medios, digamos, de cadenas no han podido entender. Mi respuesta va a ser ligeramente pusilánime, pero es bastante cierta. Dinero, capital, ¿qué vende más? Que plantees una investigación que muy poca gente va a leer porque es compleja, que muy poca gente va a leer porque no le importa, que muy poca gente va a leer porque el tiempo es dinero, o un reportaje de 5 minutos que lo vas a enviar solamente a Twitter, lo vas a enviar por WhatsApp, lo vas a poner en Facebook, donde literalmente están descuartizando a una persona. Obviamente la gente va a terminar viendo esto. ¿Y por qué? Porque vende más. Más likes, más dinero. Y al final, en gran medida, algo que está pasando con el periodismo, que yo creo que estamos siendo ligeramente exagerados, pero no tanto. Algo que podría o está pasando con el periodismo es que se está reduciendo cosas sumamente importantes al amarillismo de qué vende más. Es más importante decir en una cadena importante que Cristiano Ronaldo, una falacia tan grande como que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia, que decir el fútbol boliviano tiene estas condiciones en los yungas y los jugadores bolivianos no se están formando de la forma que deberían y no tienen alimentos. ¿Por qué? Porque decir la falacia Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo vende más. Claro. Yo creo que no hay falacia ahí, pero entiendo tu punto. A ver, ya con esto cerramos, pero has planteado algo muy interesante, ¿no? Que es precisamente
Y creo que es en lo que he empezado y a lo que estamos llegando. Me gusta ese tramo que hemos tenido, que es la cuestión del dinero, ¿no? Como el dinero al final termina moviendo las cosas, y cómo creo que la gran parte de los medios de comunicación no tiene el reto, que yo creo que sería mucho más, no sé, para quien le gusta la comunicación seguramente mucho más placentero, de hacer un contenido de calidad, y en lugar de eso es contenido que atraiga más dinero. Probablemente hay, a ver, vamos con unas estadísticas antiguas. Las entrevistas de Carlos Mesa, había algunas que rompían en rating y había otras que no. Pero era un canal que hacía periodismo de alguna manera documental, porque hasta hoy pueden servir sus entrevistas, que no generaba tanto dinero como seguramente genera, no sé, pues Calle 7, que es una estupidez, pero que era útil. Pero que hoy hay un gran problema para mí, que es los medios se plantean más cómo hacemos más Calle 7, que parezcan otras cosas, que cómo hacemos esto, que puede que sirva para muchas otras cosas más, ¿no? Para cosas más importantes en todo caso, que no es solo rellenarse la billetera, sino, y eso que a mí no me gusta mucho, es las entrevistas que hacía Charlie Table en ese entonces. Algunas sí son muy interesantes, pero veo ese problema, ¿no? Como el dinero pesa muchísimo, no un poco, más que el contenido realmente de calidad, bueno, informativo, donde puedes educar de alguna manera, pero no de una manera plenamente vertical, digamos, imponiendo tus creencias, sino esforzándote por el pensamiento crítico. Algo que yo admiro mucho, por ejemplo, del kirchnerismo, y lo digo así, admiro, y probablemente sea lo único que admiro del kirchnerismo, es Canal Encuentro. Con Canal Encuentro hizo cosas increíbles, porque no lo ideologizó en un sentido de vas a ver la cara de Néstor todos los días, como hicieron en algún otro lugar por el centro de Sudamérica, sino hicieron, vamos a dar clases de matemática, de filosofía, vamos a ver Gramsci, vamos a ver Foucault, vamos a ver Bourdieu, vamos a ver Marx, vamos a ver Hegel, vamos a ver Kant, y eran clases que iban desde lo más sencillo en algunos horarios para menores hasta lo más complejo para otros, y eran producciones grandes, ¿no? Darío Stanraiver, por ejemplo, que es un profesor y divulgador de filosofía, tenía un programa entero que era teatro, pero transmitiendo conceptos filosóficos a través de una pequeña serie, ¿no? Cosa que hoy no nos atrevemos a hacer en muchos otros lugares del continente. Creo que tú te has respondido. Creo que la clave de quitar programas, televisión basura, que Pablo Feynman justamente tiene un término muy divertido de eso, pero no lo voy a decir ahora. Pero la forma de quitar la televisión basura y poner televisión de verdad, poner comunicación de verdad, es que sea útil, que sea práctico. Poner programas de filosofía donde literalmente, puede ser los estudiantes flojos que no les gusta leer, digan, me da una flojera leer crítica a la praxis, leer el Capital, leer hasta el Manifiesto, que no es tan complicado. Así que voy a leer este documental de este cuate que te cuenta que es un imperativo categórico de Kant, ¿te das cuenta? Creo que y eso era lo lindo, ¿no? Exacto, porque, volverlo útil. Porque lo ideológico mal, digamos, hubiera sido que solo le pongan a Marx, pero era Kant, Weber, claro, Dilthey, o sea, era de todo, digamos, o sea, te ponían de cualquier espectro político, realmente de teóricos bien fundados, ¿no? Entonces era una aproximación al pensamiento crítico, que es lo que yo creo que tienen que hacer los medios de comunicación hoy, en lugar de algunas iniciativas estatales, digamos, como Telesur en Venezuela, digamos, que es, vas a pensar lo que yo creo, cuando ni siquiera ellos saben lo que son. En cambio, la iniciativa en Argentina fue muy diferente, ¿no? No sé quién se habrá hecho cargo de Canal Encuentro en ese momento, pero vamos a dar una amalgama completa de filosofía, pero eso fue increíble, hacer la filosofía interesante. Y algo que no hace en específico, pero por ejemplo la serie Merlí introduce no es filosófica la serie, claro, pero introduce y ese tipo de programas ayudan de alguna manera. Es que sí, al final literalmente es cuán creativo puede llegar a ser el medio de comunicación, la producción, para venderte lo que quieren vender. Un ejemplo súper cortito
que justamente te lo quería plantear en una de las preguntas que me hiciste antes, es, en Colombia existe El Espectador. Gabriel García Márquez escribió para el Espectador, y si leen alguna de sus crónicas, no es pues un periodismo así puro y duro de a las 4 de la tarde, en tal lugar, respondiendo el qué, cuándo, cómo, no, sino más bien literalmente te dicen, estaban 5 gringos sentados en el Pentágono viendo cómo hacerle un golpe de estado a Allende. Estaban tomando el té y uno de ellos dijo, o sea, ¿te das cuenta? ¿Termina siendo información? Sí. ¿Termina teniendo un poco de ficción? Sí, pero sin llegar al punto de mentiras, ¿no? Y al final todo es creatividad. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Crear una sitcom, crear una drama, crear una telenovela, literalmente una telenovela, donde te muestren lo duro de un feminicidio, pero sin hacerlo morboso, podría llegar a vender muchísimo y podría llegar a concientizar a la gente. Pero ahí viene un punto muy divertido del periodismo, es riesgoso. Y el dinero no acepta los riesgos muchas veces, ¿no? Para terminar ya, y que no parezca que esto es solo de política, digamos, o sea, hay una película fantástica que igual la hizo, si no estoy mal, con cooperación de el Espacio Cultural en España, que es Las leyes de la termodinámica, digamos, que para cualquiera que realmente entiende física es pues medio mierda, digamos. Pero para cualquiera que no entiende física, pero le atrae de alguna manera la física, sirve infinitamente para introducirse a la física, ¿no? Lo mismo que pasa con The Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Es un programa científico que muchas veces se equivoca, o de científicos, no científico, pero que ayuda mucho a que, bueno, muchas personas hayan, a partir de eso, empezado a sentir empatía e interés también, ¿no? Por la ciencia. Bueno, ha sido un gran programa, me divirtió mucho. Vamos a ver el último clip antes de despedirnos, por favor, de Julián Álvarez, que nos manda desde Argentina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Álvarez Sansone, soy de Buenos Aires. Es para mí un gran honor estar acá en La Cuarta Pared. Hoy vamos a hablar de la película The Post, Los secretos oscuros del Pentágono. La película está dirigida y producida por Steven Spielberg, es del año 2017 y cuenta en su elenco a grandes actores como Meryl Streep y Tom Hanks. En esta película, Tom Hanks hace particularmente de editor en jefe del Washington Post, y Meryl Streep es una de las propietarias y es la heredera y la directora general del Washington Post. En la trama de esta película, que cabe mencionar, tuvo 2 nominaciones a los premios Oscar a Mejor Película y a Mejor Actriz Protagónica de Meryl Streep en el año 2018. La trama de esta película narra las investigaciones del Washington Post y el New York Times con respecto a los documentos del Pentágono que encubrían lo que verdaderamente sucedía en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos venía perdiendo categóricamente la guerra. Los documentos del Pentágono tenían noción de eso y que la guerra no era ganable para Estados Unidos. Sin embargo, lo que deciden hacer los distintos presidentes en la guerra de Vietnam es avanzar con la guerra y seguir enviando soldados, pese a saber que muy probablemente esos soldados se iban a transformar en pérdidas de vidas humanas. La trama de la película narra eso y narra cómo los presidentes encubrieron eso y usaron la guerra de Vietnam como con intencionalidad política. ¿Por qué? Porque la guerra generaba crecimiento económico y el crecimiento económico beneficiaba a los políticos, beneficiaba electoralmente a los políticos. Tenemos 2 escenas para ver. En esas 2 escenas, una está protagonizada por Tom Hanks y la otra por Meryl Streep. En la primera escena de Tom Hanks, lo que vemos son las presiones de los abogados del Washington Post para decirle que no publiquen las noticias y los descubrimientos, porque podía después, amparándose en la primera enmienda, haber un juicio del Poder Judicial de Estados Unidos con respecto al Washington Post por los descubrimientos, por haber investigado cosas secretas y haberlas publicado y difundido. Por otro lado, vemos la escena de Meryl Streep, donde un actor político del gobierno y amigo personal de ella lo que hace es recomendarle no publicarlo y le dice que el gobierno de Nixon, que es el poder ejecutivo en ese momento, el presidente Nixon, va a ir en contra de su diario, le dice que la pueden meter presa y que pueden cerrar el periódico. Esta película es muy buena para reflexionar, para entender el periodismo como el cuarto poder y para entender los vínculos entre el periodismo y los distintos poderes dentro de un sistema republicano.
el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Es realmente una película muy interesante también para reflexionar sobre las investigaciones periodísticas y el periodismo de investigación. Es una película altamente recomendable que se encuentra en Netflix y espero que les haya gustado. Estamos acá de vuelta. Gracias Julián Álvarez desde Argentina por ese clip, la verdad, un gran análisis al respecto. Creo que toca varios puntos que de alguna manera igual lo hemos tratado aquí. Y bueno, ya saben, si quieren aparecer en La Cuarta Pared pueden mandar su video de alguna determinada temática a Cronistas Latinoamericanos a nuestras redes sociales para aparecer en esta parte al final. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en AppTV, en Cronistas Latinoamericanos, tanto en Facebook como en Instagram. No se olviden seguirnos también los sábados de 4 a 5. Y bueno, Mauricio, ha sido un placer compartir contigo hoy. No, igual contigo, después de tanto tiempo además, así que igual reitero, muchas gracias a AppTV y a Cronistas Latinoamericanos por esta invitación. Muchas gracias, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes como ya lo dije y bueno, nos vemos el próximo fin de semana.